Biden deja un agujero muy importante en Estados Unidos. La decisión del presidente Biden, esperada y prácticamente anunciada por parte de muchos medios de comunicación, viene en un momento francamente complicado. Complicado desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Lo primero que tenemos que entender es, los ciudadanos de Europa, por qué en Estados Unidos los ciudadanos no perciben que la economía va bien. Si vemos los resultados económicos, los datos agregados, parece una economía de crecimiento robusto. Sin embargo, hay muchos factores que nos dan a entender por qué los ciudadanos norteamericanos no están contentos. Número uno, el crecimiento del empleo. El crecimiento de la fuerza laboral en los últimos 4 años viene exclusivamente de la inmigración. Son datos del propio gobierno y de Ned Davis Research. Segundo, muy importante entender que el crecimiento de los salarios reales, no me importan los nominales, lo que importa es ajustado por la inflación, ha sido negativo durante 4 años. También es importante entender que el paro lleva aumentando varios meses y que está a máximos de 3 años en el último dato. Por supuesto, el dato de paro es mucho mejor que el de los países de la eurozona, ya no te quiero contar los países como España. Pero es verdad que para el ciudadano norteamericano eso no es positivo. Además, la creación de empleo fijo es precisamente uno de los grandes escollos, como siempre ocurre con los gobiernos de los demócratas. Pero también es importante entender algo. En el último dato de empleo, prácticamente 1/3 venía de dato de empleo público. Esto es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque dopar el empleo con empleo público, alrededor de 50.000 personas, 70.000 en el último dato, 1/3 del dato total, es una táctica muy típica, la de dopar los datos agregados, el dato de empleo más el Producto Interior Bruto, que se dopa con un déficit brutal, 2 billones de dólares de déficit, 1,5 billones de dólares de Producto Interior Bruto. Es relativamente sencillo, pero muy peligroso. ¿Por qué? Porque la pérdida de poder adquisitivo, la pérdida de salarios reales, la pérdida de oportunidades de empleo con respecto a la inmigración, la pérdida de capacidad de crecimiento de las pymes, de las pequeñas empresas, etcétera, con los aumentos de impuestos, le dejan un legado complicado al próximo candidato. Y el próximo candidato lo va a tener difícil por varias razones. El presidente Biden se retira de la carrera presidencial y dice que va a terminar el trabajo como presidente. Así, porque lo que está demostrando es que no tiene capacidad para presentarse a una campaña, por lo tanto, se va a poner, con toda lógica, en cuestión su capacidad de ser presidente de la nación más importante del mundo. Cuidado con esto. Segundo, si los candidatos que se presentan son Kamala Harris y otra persona como candidato a vicepresidente o candidata, vamos a tener un importante problema. ¿Por qué? Porque Kamala Harris tiene todavía peor encuesta que el presidente Biden, es decir, es mucho menos popular. Cada vez que habla siempre se dice que pierde 100.000 votos. Bill Maher, que es un comediante y presentador bastante de izquierdas, decía que el número de delegados en la última convención demócrata que ella consiguió aunar, se podían contar con los dedos de una mano si esa mano no tuviese dedos. Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque entonces los posibles candidatos, desde la gobernadora de Michigan a los gobernadores de Illinois o de Kentucky, etcétera, ya no quiero decir el gobernador de California, no van a querer ir de segundos en un ticket perdedor y mucho menos van a querer ir de primeros con una candidata a vicepresidenta elegida por el partido. Muy complicado, porque entonces si el Partido Demócrata presenta un ticket que no es el de la administración actual, está haciendo una enmienda a la totalidad a la administración Biden. Todo muy complicado, además de poner en solfa la evidencia de que Biden, que no es competente para presentarse a las elecciones, tampoco es competente para ser presidente. Con una economía que lleva empeorando y que lleva ralentizándose de manera significativa para el ciudadano medio desde hace varios, no ya meses, sino que va a más de 2 años de empeoramiento,
Todos esos factores suponen un grave lastre para la economía y para el Partido Demócrata, pero también es muy importante entender algo. En los próximos meses, el efecto placebo del estímulo fiscal, enorme déficit, enorme gasto, un enorme nivel de utilización del presupuesto público para disfrazar los datos agregados, empieza a desinflarse. Ojo con esto. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque no es nada fácil, desde luego, no es nada fácil. Y para Trump, desde luego, lo único que se presenta es una situación en la que, si es inteligente, lo único que tiene que hacer es dejar que el contrario se pegue tiros en su propio pie, dispararse en su propio pie. Es lo único que tiene que hacer el presidente Trump con respecto a la administración Biden y el Partido Demócrata. Un Partido Demócrata que además se va a pelear, que es su seña de identidad en cualquier caso. Por lo tanto, esperar a que se disparen en el pie y esperar a las elecciones. Bueno, las elecciones norteamericanas van a ser una fuente de titulares uno detrás de otro después de la renuncia del presidente Biden a la carrera presidencial. Pero hay muchas incógnitas y para desvelar todo lo que realmente está pasando y puede pasar en Estados Unidos, ¿quién mejor para hablar de Estados Unidos que mi buen amigo Antonio Camuñas, que es fundador y presidente de Global Strategies, una de las personas que sabe más sobre diplomacia corporativa? ¿Cómo estás? Buenos días, Daniel, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Bienvenido a tu casa. Ya sabes que estás en tu casa. Muchísimas gracias. Oye, el presidente Biden, pues yo creo que era una renuncia anunciada, ¿verdad? Pero tú has sido uno de los pocos, porque había un montón de gente que decía, no, se va a mantener sí o sí, incluso él lo decía, y tú has dicho una y otra vez, el presidente Biden no va a ser el candidato demócrata a las elecciones. ¿Cómo ves la situación ahora? Bueno, es una situación complicada, entre otras cosas por la actuación de Biden, que nadie pensaba que iba a tener esa voluntad de aferrarse al cargo, ¿no? Que dicen que no es propia, sino muy condicionada por su familia, tanto su mujer, su hermana y su hijo Hunter, que si Biden no está o no sigue en la Casa Blanca, tiene un horizonte judicial cuando menos complejo. Sí. Y entonces la situación es complicada, se ha perdido tiempo, ha sido 3 semanas de decirle a Biden. Yo parto de la base, y cada vez con más convencimiento, de que es alguien del propio Partido Demócrata quien sugiere ese debate intempestivo celebrado en junio. Nunca se han celebrado debates presidenciales en junio, más bien estamos hablando de debates que se hacen en septiembre, octubre, noviembre. Claro. Y la votación es muy pronto, o sea que tienes ahí un par de debates o 3, pero nunca cuando los dos candidatos han sido ni siquiera nominados. Eso es. Es decir, un debate presidencial, entre comillas, entre 2 señores que no son todavía ni candidatos oficiales. Eso para mí es demuestra una firme voluntad de la Casa Blanca o del Partido Demócrata de sabotear, que controla la presidencia de Biden. No hay que ser muy listos para saber que Biden, con independencia de que el bajón que ha dado en los últimos tiempos ha sido muy acusado, muy acelerado y muy visible, empezó ya siendo un hombre muy mayor y al que se cuidó muchísimo. ¿Tú sabías que el 40% del tiempo que ha estado Biden en estos 4 años ha estado de vacaciones? 40%. 40%. Por eso va la economía bien. Bueno, es una de las cosas que suele ocurrir cuando a nosotros nos pasa cuando estamos con gobiernos en funciones, que es cuando todo funciona mejor, ¿no? Porque no pueden estropear nada ni poner palos en las ruedas. Pero es decir, Biden ha tenido una presidencia de 3 días. Sí. Lunes, martes, miércoles, y ya el jueves, viernes, sábado y domingo a Delaware o a algún otro sitio a descansar, a la playa, etcétera. O sea, un presidente entre algodones. Y bueno, esa ficción de que él mandaba, lo que hacía era representar el papel que, a mi juicio, y esto es un pensamiento personal, pero no exento de cierta
cierto conocimiento. Yo creo que sigue mandando el equipo de Obama, que son el equipo que ha tenido un mayor poder en los últimos tiempos, con una cierta influencia de los Clinton, por otro lado, pero también con líderes parlamentarios, líderes del Congreso como Nancy Pelosi, o, en fin, cualquiera de los clásicos poderes, digamos, del establishment norteamericano. Y lo ha complicado mucho Biden, pero no, pasado este momento, este duro trance que le han tenido que llevar a rastras para firmar la carta de renuncia voluntaria, digamos que el Partido Demócrata está mejor, porque se ha desembarazado de un problema que para la mayoría del país era insostenible. ¿Cómo jugarán sus cartas a partir de este momento? Bueno, pues tienen mejores opciones que con Biden. Sí, vamos a ver algunos de los posibles candidatos, ¿vale? Vamos a ver aquí que vamos a poner la lista de los posibles candidatos que podrían, digamos, sustituir a Biden. Número 1, el que él, digamos, ha sugerido en su carta de renuncia, Kamala Harris, la vicepresidenta. ¿Qué podemos decir de ella? De Kamala Harris, pues que es una mujer muy articulada, muy dura, tremendamente progresista, con una trayectoria como fiscal en California de extrema dureza, de gran intransigencia en toda una serie de cuestiones, mucho más permisiva en otras, y cuyo principal activo es que ella se denomina afroamericana, cuando yo no he sabido que, vamos, no he tenido noticia que ni Jamaica, que es el origen de uno de sus padres, ni la India, que es el origen del otro, esa mezcla tuviera algo que ver con América. Más bien han pertenecido, la India perteneció a la Commonwealth, y Jamaica, de hecho, sigue perteneciendo a la Commonwealth británica, con el rey Carlos. ¿Qué Carlos es el de Inglaterra? ¿Tercero? ¿O cuál es? Carlos III de soberano, ¿no? Claro. Entonces, bueno, podrías decir que es una mestiza no suena igual. Hindú-jamaicana, pero no desde luego una afroamericana. Yo no veo la parte africana. Y de ahí, entre otras cosas, el hecho de que encarcelase a más afroamericanos, esos de verdad, que nadie cuando era fiscal, y que la gente se enfade, la gente que sí es afroamericana, se enfade de que ella se autodenomine afroamericana, que sería fácilmente como si me autodenominara yo, ¿vale? Es una de las razones por las que tiene tan mala encuesta. Sí, la verdad es que la trayectoria de Kamala es francamente mejorable, es decir, es la vicepresidenta con los índices de popularidad más bajos que se recuerdan. Bueno, eso siempre está condicionado en buena parte por los índices del propio presidente, que en este caso nunca han sido altos, han sido de los más bajos durante los 4 años que... Vamos a ver otros posibles candidatos. Gavin Newsom, gobernador de California, Gretchen Whitmer, gobernadora de Michigan, Andy Beshear, que es el gobernador de Kentucky, si no me equivoco, y J.B. Pritzker, el de Illinois. Bueno, pues todos ellos son bastante buenos candidatos con sus matices y con sus puntos fuertes. Evidentemente Newsom tiene muchas ventajas, entre ellas el que California, un estado tradicionalmente demócrata, aporta 55 votos electorales al colegio, lo cual es una barbaridad. El colegio, para ganar la presidencia tienes que tener 170 y algo, me parece. Con lo cual tener ya casi un tercio o un cuarto de votos en ese estado, bueno, pues ya sumas muchísimo. Es un tipo muy atractivo, es además un triunfador en el ámbito no solo de los negocios, sino también en el ámbito audiovisual. Tiene su propio show televisivo, The Gavin Newsom Show. Es decir, tiene todas las condiciones para ser ese candidato que nos vuelva a recordar el sueño americano de la mandíbula cuadrada, la sonrisa, magníficamente vestido y peinado. Es un tanto cambiante de criterio y opinión con respecto a su acción de gobierno, es decir, mantiene unas cosas que luego dice
y hace las contrarias, es decir, es un personaje ambivalente que nos evoca algunas otras figuras cercanas, pero el problema que tiene cualquiera de estos candidatos que tú has mencionado, cualquiera de ellos, incluso alguno más, que se pueden barajar como Pete Buttigieg, sí, que no está en esta lista, es que son candidatos serios. Claro. Es un candidato serio y que aspira a un ciclo electoral de 8 años, no puede quemarse en una campaña que es que faltan 3 meses para las elecciones. Y además, que tiene que cargar con el peso de Kamala Harris. Efectivamente. Claro. Efectivamente. O sea, no puede elegir quién va a ser su segundo. Claro. Aparte de que a ver si Kamala Harris iba a aceptar que le hiciesen aquí un sorpaso. No creo. Eso ya sería una humillación que no solo ella, sino que el propio Partido Demócrata no se podría permitir. Ahora, piénsalo. Cualquiera de estos, ¿no? Sí. Me imagino, dice, bueno, yo casi prefiero a lo anglosajón, igual que en el Reino Unido, yo casi prefiero que pierda las elecciones esta administración, 4 años de Trump, y yo me presento como quiero, cuando quiero y donde quiero, y encima con el poder de ser un gobernador en estados o en swing states, ¿no? Como dices tú, en un estado tan grande, ¿no? Efectivamente, es que eso es lo que caracteriza a cualquiera de los candidatos que tienen posibilidades reales. Hombre, Pete Buttigieg, que al final estás hablando de un gobernador de Indiana, que es un estado pequeño, claro. Lo mismo que Mike Pence. Sí. Pero bueno, se les puede interpretar que está cercano al Medio Oeste, sí, porque está pegado a Chicago, etc. Pero tiene otro problema añadido, que es su condición de homosexual. Bueno, por cierto, yo creo problema no, eso podría ser un positivo. A propósito, nos queda un minuto. Pues caray. ¿Qué posibilidad? Eso sería un positivo, yo creo. Es posible, sí, no te digo que no. Sí. Pero para la América en general, ¿tú crees que sería...? Para una candidatura doble en el que tuvieses ahí el primer vicepresidente gay, sería estupendo. Bueno. LGTBI. Es posible, ahora, ¿no? sí. ¿Vale? Un minuto nos queda. Venga, Michelle adelante. Obama, ¿sí? No. Yo creo que no. Yo también. Yo creo que es como le llamaba el Washington Post la candidata fantasía. Fantasía porque sería la fantasía de cualquier medio de comunicación y a la vez fantasía porque es prácticamente... Fantasy candidate, sí, pero vamos a ver, es que Michelle Obama es muy inteligente. Hombre. Número uno, es Claro. decir, yo creo que es, como en tantas otras ocasiones, la clave del éxito de Barack Obama está en Michelle Obama. Y Michelle Obama, si tiene aspiraciones, las tendrá a su debido tiempo, a no ser que quiera optar, en última instancia, por hacer una cosa muy peculiar, que sería 2 candidatas negras, partiendo de la base de que Kamala es afroamericana también, si aceptamos eso, frente a 2 candidatos blancos, lo cual no deja de tener su singularidad y su interés, su gancho de cara a la campaña, pero me parece un tanto excesivo. Yo no veo a Michelle Obama y a Kamala Harris juntas en una habitación con facilidad. Antonio, qué gusto que venga, ya sabes que estás en tu casa, siempre, además como vamos a tener un montón de información sobre Estados Unidos de la que desgranar datos, ya sabes que tienes que venir sí o sí. Un fuerte abrazo. Pues millones de gracias igualmente, Daniel. Gracias. Los defensores de la libertad sabemos que tenemos un enorme trabajo por delante, porque los que quieren atacar la libertad, esos no paran. Y la libertad es como el aire o como el agua, que solo te das cuenta que la has perdido cuando desaparece. Para hablar de batalla cultural, de todo lo que tenemos que hacer precisamente para avanzar con la libertad, ¿quién mejor que mi buen amigo Agustín Laje, politólogo y además autor de un libro que va a salir ahora, ¿verdad?, en el año que viene, que se llama Globalismo y... Ingeniería social y control total en el siglo XXI. Increíble, increíble. Vamos a escuchar un poco. Agustín, a mí me gustaría que empezásemos a hablar un poco, primero para explicarle a la gente por qué es tan importante dar la batalla cultural. Bueno, antes que nada, gracias por el diálogo. Vamos a ver, el hombre actúa, pero para actuar necesita interpretar los contextos en los que se inscribe. Es decir, vos acá y yo aquí estamos interpretando porque sabemos cuál es el rol que tiene cada uno, interpretamos lo que tenemos que hacer. Para interpretar qué se debe hacer, la gente
toma elementos de su entorno cultural, valores, principios, lenguajes, costumbres, hábitos, historias, mitos, ritos, etc. Claro, de esto se dio cuenta rápidamente las izquierdas en el siglo XX, sobre todo cuando empezaron a ver que en Occidente no llegaba tan fácilmente la revolución comunista como si llegaba en el Oriente, claro. Con lo cual empezaron a decir, hay una cultura que está frenando las ideas comunistas, tenemos que meternos en los engranajes de esa cultura para modificar esos elementos que funcionan como fuentes de interpretación de la acción del hombre. Sí. Entonces, si yo modifico los valores, las historias, los lenguajes, las costumbres, los símbolos, las tradiciones, pues entonces estoy modificando el clima cultural en el que vive el hombre y por lo tanto la acción del hombre. Claro. Es importante entonces dar esa batalla cultural porque llevamos muchas décadas de atraso. Claro. Desde hace muchas décadas las izquierdas que se dieron cuenta que por las armas en Occidente no tenían ninguna victoria, salvo el caso cubano que ha sido excepcional porque tuvo el apoyo de los Estados Unidos en su momento, Fidel Castro, cosa del que a veces no se habla de esto, pero poco, es así, pero no se dice, pero por eso triunfaron allí. Entonces, no ha habido éxito en el terreno de las armas, pero sí han tenido mucho éxito en el terreno de los símbolos, las palabras, las historias, los disvalores que llevan adelante a través de ¿dónde? De todo, de todas las instituciones culturales, el cine, las escuelas, los currículos escolares, las universidades, la prensa, el periodismo, el teatro, la música. Es muy difícil encontrar cultura en general que no esté atravesada por una cosmovisión de izquierdas. Eso está empezando a cambiar recién en los últimos años porque hay todo un sector de gente que defiende la libertad que se ha empezado a dar cuenta de esto. Claro, y que la gente se ha empezado a dar cuenta, yo creo, que no solamente que están erosionando valores y principios que todos defendemos, utilizando el arma de adoptar y absorber ideales que todos defendemos, el respeto al medio ambiente, pues el bienestar social, etcétera, etcétera, para convertirlos en agendas, en ese caballo de Troya que lo que hace es tomar luego las instituciones independientes, las democracias y lo convierten en autocracias. Así es, porque ellos dependieron desde el siglo XIX hasta el siglo XX, por lo menos en sus primeras 6 décadas, por lo menos, ellos dependieron de un relato según el cual la principal fractura en la sociedad, o casi la única fractura realmente significativa, era la económica. Sí. La sociedad estaba dividida en ricos y en pobres, y el pobre era pobre porque el rico era rico, entonces había una torta que estaba dada y que si el rico tenía mucho de ella era porque el pobre tenía poco, y para tener más tenía que levantarse en armas y hacer la revolución como había ocurrido en Rusia, por ejemplo. Con esta intentona lo que se procuraba siempre era aumentar desmedidamente el peso del Estado sobre la vida de la sociedad, porque para resolver esa dialéctica entre ricos y pobres tiene que haber un Estado que se haga de los medios de producción privados y que entonces se convierta en el único agente económico realmente significativo. Ese cuento, ese relato, empieza a caer hacia la década del 60. Claro. Empieza a caer sobre todo en Europa y en el resto del mundo ya cae después del muro de Berlín. Pero surgen como sustitutos, como premios consuelo de alguna forma, una serie de dialécticas que tienen la misma estructura de opresores y oprimidos que demandan el agigantamiento del Estado de una manera no muy distinta que el cuento anterior. Claro. Entonces, allí donde antes te decían, el obrero está siendo explotado por el patrón a través del sistema capitalista, hoy te dicen la mujer está siendo oprimida por el hombre a través del sistema patriarcal. Eso. O por ejemplo, el homosexual está siendo oprimido por el heterosexual a través de la heteronormatividad. O por ejemplo, los animales están siendo oprimidos por el hombre a través del especismo. O por ejemplo, los afroamericanos, estoy hablando del caso de Estados Unidos puntualmente, están siendo oprimidos por los WASP, por los blancos locales,
en virtud de su racismo. Y así sucesivamente un montón de nuevos ismos han surgido y tienen un mismo efecto, que es el de agigantar el tamaño del Estado. Claro. Es el mismo efecto porque, ¿qué te dice la política? La sociedad está dividida, entonces para reconciliarla, yo como Estado, yo como poder político coercitivo, voy a reordenar esas relaciones, voy a hacer ingeniería social, denme más poder, más impuestos, más ministerios, más burocracia, pero yo voy a hacer que todos sean tan iguales como merecen. Y dicen, claro, lo que tenemos que hacer es más derechos, y más derechos son más ministerios, más consejerías, mayor estructura estatal, más burocracia. Eso es lo que llaman progresismo. Claro. Eso es progresismo, la idea de que la acumulación de derechos significa más libertades. Es totalmente mentira porque hay alguien que tiene que pagar por los derechos. Claro. Vamos a poner un ejemplo. El derecho a la identidad de género. Claro, esto surge de esta dialéctica que han creado con la idea de que, por ejemplo, los transexuales son oprimidos por los cisgénero. Bueno, con toda esta neolengua orwelliana que vemos a diario. Entonces, ¿qué dicen? Existe algo llamado identidad de género, que es un derecho y que como es un derecho, pues alguien lo tiene que pagar. ¿Y qué significa la identidad de género? Que una persona sea tratada conforme a su autopercepción. Claro, el problema, ¿sabes qué? Es que con la autopercepción no basta, porque esa persona se ve al espejo y se ve que su autopercepción no funciona como una varita mágica que lo ha modificado de cabo a rabo. Esa persona va a necesitar cirugías plásticas, tratamientos hormonales de por vida, va a necesitar un cambio en los registros burocráticos del Estado, va a necesitar un cambio en la forma en que la sociedad se refiere a él, y todos esos servicios, por decirlo, y bienes y también servicios, se los va a brindar el Estado a costa de la propiedad y de la libertad de los demás. ¿Por qué de la propiedad? Bueno, porque las cirugías se pagan, las hormonas se pagan, y eso no sale de los que pagan impuestos. ¿Por qué de la libertad? Bueno, porque supongamos que yo tenga más apego a mi libertad de pensamiento frente a la coerción de una sociedad que me obliga a mentir, y yo quiero tratar de mantener un lenguaje que sea concordante con las cosas. Bueno, no lo puedo hacer porque voy a tener graves problemas con el Estado. Entonces, fíjate que al final había derecho a identidad de género, que significó atentar con derechos de propiedad y con derechos a la libertad individual. Y a mí me parece esencial en todo esto que ahí siempre ese caballo de Troya del que hablaba está imbuyendo el debate con un factor clave, que es el de constantemente erosionar los derechos de propiedad y constantemente erosionar la libertad económica. Te dicen, vas a tener libertad para todo, excepto la libertad económica. Exacto. Claro, y en el momento en el que pierdes la libertad económica, lo pierdes todo, pero no te puedes quejar. Exactamente, y algo también que es significativo es que todos estos derechos, si bien repercuten negativamente sobre la libertad económica, son derechos que se despliegan en materias culturales. Por lo tanto, a los más desfavorecidos económicamente ni siquiera les interesan. Exacto. No les interesan. Es más, ¿sabes qué, Daniel? Son ideas de lujos. Son ideologías de lujo. Es decir, son ideologías que utilizan generalmente clases acomodadas, que adoptan además todo un lenguaje muy intrincado, el cisgenerismo, la heteronorma, el heteropatriarcado, el neoliberalismo. Son todos, es una neolengua que ellos les permite distinguirse en sus círculos sociales. Claro, antes distinguirte en tus círculos sociales era mucho más fácil porque lo podías hacer con bienes de consumo. Claro. Hoy la realidad es que yo tengo el mismo celular que puede tener Bill Gates. Es decir, pero un poco mejor, un poco peor, pero es el mismo. Claro, nadie se va a distinguir por esto. Es muy importante ese factor, porque te hablan constantemente de desigualdad, y no es una desigualdad por falta de acceso. Pues una persona puede tener una chaqueta más cara o más barata, pero tiene una chaqueta. Es una gran diferencia. Exactamente. No es lo mismo no tener acceso a comida que tener acceso a una comida más cara o a unos alimentos más caros. Donde el libre mercado más ha avanzado es donde más se ha democratizado el ingreso al mundo del consumo. Cierto. Entonces, insisto, es decir, quizás esta camisa no es de la mejor marca que hay en el mundo de la moda, pero es una camisa que a menos que alguien le esté mirando cuál es la etiqueta, pues la verdad es que no te das mucha cuenta. Exacto. Entonces, ¿a qué voy con esto?
que estas personas generalmente bien son hijos de mamá y papá con dinero, que le pagan sus estudios en las universidades y que empiezan a adoptar esta idea de que su manera de distinguirse en sociedad es adoptando estas ideologías y estos lenguajes intrincados. Entonces no tienen nada que ver con la persona trabajadora, con la persona del pueblo, con el hombre de a pie, con el hombre común, no tiene absolutamente nada que ver, sino al revés, lo perjudica. Totalmente. Porque, por ejemplo, desparramando la ideología trans, es decir, el trans de la uni, Sí. bueno, es un tipo cool. Ahora, el trans del barrio probablemente tenga que vender su cuerpo. Claro, es muy... Claro. Efectivamente. Es que yo creo que hay un tema que tú has dicho que me parece muy importante resaltar. La socialdemocracia, el socialismo, la izquierda, ha abandonado la defensa de los más desfavorecidos, del agricultor, del ganadero, del pequeño comerciante, etcétera, etcétera, para tomar la agenda de multibillonarios, Sí. de gente que como tiene todo, absolutamente todo ya completamente dado, se puede dar el lujo de tomar de generar esas divisiones y esos ataques, ¿no? Bueno, esto a veces huele a teoría de la conspiración, mucha gente lo acusa de eso, pero en realidad es toda información pública. Por ejemplo, vamos a hablar de casos bien conocidos para la gente. George Soros. George Soros es uno de los magnates más conocidos del mundo, que tiene una fundación llamada Open Society Foundations. En esta fundación se publican los reportes financieros todos los años, están disponibles para quien quiera entrar a verlos, y si uno contabiliza la cantidad de donaciones que ha hecho Soros a este tipo de causas progresistas y de izquierdas de las que estamos hablando, en los últimos 30 años supera los 30.000 millones de dólares. Y o ahora, Bill Gates, por ejemplo, también. A mí me parece una cosa interesante esto por lo siguiente. Una de las críticas que yo siempre le hago al centro derecha, al liberalismo, etcétera, es que se queja mucho de digamos, de lo bien que se maneja la propaganda, de lo bien que se maneja la financiación de ciertas causas, etcétera, etcétera, en vez de decir, bueno, pues haga usted lo mismo, haga usted lo mismo. O sea, a mí me parece que ha habido un error, no sé si lo ves tú igual, fatal, y ha habido un poco de fatal arrogancia por parte de los defensores de la libertad de pensar que los datos, la evidencia y el hecho de que se acabó el muro de Berlín, pues ya no hacía falta hacer nada más y que por lo tanto las cosas caen por su propio peso, pero no es cierto, ¿verdad? Totalmente. La derecha, por llamarlo de alguna forma, después podemos entrar en las disquisiciones, pero yo creo que la derecha se ocupó de las cuentas mientras la izquierda se ocupaba de los cuentos. Y al final del día la gente quiere cuentos, no cuentas. Esa es la realidad. Es decir, uno puede mostrar datos, números, índices, gráficos, y está muy bien porque hace falta. Es decir, eso tiene un valor muy importante, no vamos a tirarlo tampoco por la borda, pero es que si no tenés un relato potente detrás, de nada sirve. Voy a dar un ejemplo de un país de América, Chile. Chile, se hablaba constantemente del milagro chileno. Chile era un país donde todo el resto del continente miraba para tratar de imitar. Era un país que además había levantado de una pobreza tremenda gracias a políticas de libre mercado. Y Chile, finalmente, sin crisis económica, sin inflación, sin desempleo, sin una caída del PBI, sin una catástrofe natural, sin nada, viró hacia el socialismo del siglo XXI. Totalmente. ¿Y quiénes fueron los que votaron por el socialismo del siglo XXI? Los privilegiados. Los privilegiados. Claro. Los hijos de las clases medias, altas y altas de Chile, que es lo que estábamos hablando recién. Ese es el error. Entonces, ¿qué le vendió la izquierda a esa gente? Le vendió épica. Claro. Le vendió un relato, le vendió buenismo, le vendió una ideología que satisfacía lo que esa gente estaba buscando, que era también distinguirse en la sociedad. No basta el iPhone para distinguirte, no basta la chaqueta para distinguirte. Y sobre todo le vendió dos cosas. Por un lado, te convierte en víctima y por otro lado te convierte en Dios. Es decir, eres víctima de todo y a la vez eres Dios para decidir con una ingeniería social qué crear. Y a mí nos quedan unos 5 minutos, pero me parece que es muy importante porque tú y yo estamos en esa misma línea. Una de las cosas que a mí me preocupa de los defensores de la libertad, de los liberales, etcétera, es la equidistancia entre esa izquierda que está tomando de las instituciones libres y la derecha. Y no entender la importancia de unirse
desde el liberalismo, obviamente desde la crítica y desde el debate, desde el liberalismo y la derecha para conseguir precisamente esa batalla cultural y ganarla, ¿no? Vamos a ver, izquierda y derecha son términos que nacen con la Revolución Francesa, 1789, y desde entonces la realidad es que los utilizamos siempre para simplificar el complejísimo dominio de las ideologías políticas. Si yo salgo allí afuera y le pregunto a la gente, oiga, ¿usted sabe qué es el paleolibertarismo? ¿O qué son los libertarios, o los randianos, o los objetivistas, o los liberales clásicos? La mayoría de la gente no va a tener idea de qué le estoy hablando. Pero si yo le digo, a ver, ¿usted puede decirme cuál es el partido de derecha de España y cuál es el partido de izquierda de España? Me lo dice en un segundo. Claro. ¿Por qué? Porque es un atajo cognoscitivo para que el hombre común, que tiene también que votar, tiene que saber algo de política, pueda reducir la complejidad de las ideas políticas a dos polos. En ese sentido, derecha e izquierda son apellidos políticos, Cierto. son apellidos de familias. Es decir, cada familia tiene distintos miembros. Esos miembros pueden estar más cercanos, más alejados, incluso hasta peleados, pero son miembros de una misma familia. En la derecha, que además esto va mutando históricamente, es decir, el liberalismo durante la Revolución Francesa era de izquierdas, por ejemplo, pero en la Guerra Fría ya era claramente hacia la derecha. Entonces, hoy yo diría, la derecha está conformada a grandes rasgos por tres miembros de familia. Están allí los liberales libertarios, están allí los conservadores y están allí los soberanistas, también se les puede llamar de otra forma que me gusta menos nacionalistas, pero eso aquí tiene otra connotación, entonces vamos a hablar mejor de soberanistas. Esos tres actores tienen sus diferencias, por supuesto que las tienen, no son lo mismo, pero es un tronco y tienen sobre todo enemigos en común muy claros. Lo más curioso de todo es que necesitas a los tres. ¿Por qué? Porque las tres grandes amenazas, si vos ves la imagen de la izquierda hoy, vos ahí tenés hoy al socialismo del siglo XXI, que es el que gobierna también España, tenés a los globalistas, esto que estábamos hablando de George Soros, la ONU, la Agenda 2030, los globalistas, y en tercer lugar tenés las agendas woke. Son toda esta multiplicación de los conflictos para agigantar el Estado. Entonces, si vos volvés hacia la derecha y mirás, mirá qué interesante, los libertarios son los que mejores se oponen a los socialistas porque en economía los destruyen. Mirá qué interesante, los soberanistas son los que levantan los estandartes de la patria contra la invasión de las agendas globalistas. Y mirá qué interesante, los conservadores son los que más están combatiendo las agendas woke. Vamos, chicos, hagamos una alianza, sabemos que no somos lo mismo, pero la política es el arte de acercar a los similares, no a los idénticos. Eso es secta. Es decir, si querés estar con tus idénticos, anda una secta. En política tenemos que ser similares, pero no necesariamente idénticos. Completamente. Agustín, me parece que esto es absolutamente clave porque eso lo ha entendido perfectamente la izquierda. Ha unido al neomarxismo, a la socialdemocracia y hasta a los independentismos, etcétera, en una agenda común que es contra Occidente y contra los valores de la propiedad y de la defensa de la familia y de los valores occidentales. Qué gusto hablar contigo. Mil gracias por venir. Sabes que estás en tu casa. Ya sabes que cuando quieras puedes venir. Quiero que vengas además a presentar tu libro. Pero claro, mirá, cuento algo antes de irnos. Adelante. La primera vez que te conocí fue en una librería de México en el año 2011. Vi un libro tuyo, no conocía tu nombre, pero vi el título y empecé a hojearlo, me lo llevé a mi casa, así que soy lector tuyo desde el 2011. Yo tuyo. Muchas gracias, Daniel. Un gusto, Agustín. Mil gracias por estar con nosotros. Bienvenido a tu casa. Y a todos vosotros, ya sabéis, seguid defendiendo la libertad y recordad que la libertad se defiende con todos los que están a favor de la propiedad, la familia, las libertades civiles y las instituciones independientes. Muchísimas gracias. Hola Daniel, hoy para Money and Markets, en el último programa antes del verano, lo que quiero es hablar de los resultados del estudio que ha hecho Eurostat con respecto al tema de la pobreza, del riesgo de pobreza y exclusión social. Bien, los datos que da Eurostat son enormemente preocupantes. Nos da un dato que suma 94,6 millones de personas en la Unión Europea con riesgo de exclusión social. Pero esto es más preocupante si pensamos que esta cifra desde el año 2019 hasta aquí ha crecido en 2,4 millones de euros. La pregunta es, ¿cómo es posible que haya crecido en número de personas
en riesgo de pobreza y exclusión social después de haber dedicado casi 750.000 millones de euros de los fondos Next Generation para bueno, pues intentar recuperar la situación que teníamos antes de la pandemia, que el dato es tremendamente preocupante. Ya hablamos de 750.000 millones cuando el Producto Interior Bruto de la Unión Europea ha crecido solo en 430.000 millones. Europa tiene un problema, pero España más. España en estos momentos tiene un total de exactamente 12,5 millones de personas en riesgo de pobreza y exclusión social, que suponen el 26,5% del total de personas en riesgo de exclusión social dentro de nuestro país. Esto es una auténtica barbaridad. Pero es que si además lo miramos en las diferentes franjas que publica Eurostat, menores de 16 años, entre 16 y 24, entre 25 y 55, 54, entre 55 y 65 y más de 65 años, en todas las franjas, es decir, España está muy por encima de la media de la Unión Europea. Mientras que Alemania tiene 2 de estas 5 franjas, Francia una de estas 5 franjas por encima de la media, España tiene 5, las 5 completas. Sí, esto es una auténtica locura. Pero es que además, si nos fijamos en teoría, en el conjunto mejor tratado, que en teoría son los mayores de 65 años, sí, porque estos, bueno, con la subida de las pensiones, desde que está gracias a la inflación, han, bueno, pues recibido un número muy significativo de incrementos, resulta que tenemos, es decir, en un total de 1.967.000 personas en riesgo de exclusión social. Pero si nos fijamos en los menores de 16 años, resulta que tenemos 2.426.000 jóvenes en riesgos de exclusión social. Esto es un tema, esto es una lacra, esto es una lepra social. ¿Y por qué? Porque tener 2,5 millones de jóvenes menores de 16 años en riesgo de exclusión social es preparar el camino para otro tipo de situaciones mucho más preocupantes. España debe de hacer algo y debe de hacerlo de forma inmediata. Y esto es imposible que lo haga este gobierno. Europa debe tomar cartas en el asunto y en los próximos 5 años este debe ser una de las prioridades de la nueva Comisión Europea, del nuevo Consejo Europeo y del nuevo Europarlamento. Si no, podemos llegar a las próximas elecciones del 2029 en lugar de con 94,6 millones, habiendo superado los 100 millones. Europa no se puede permitir esto, España no se puede permitir esto, y entre todos tenemos que hacérselo saber a nuestros políticos a nivel nacional y a nuestros políticos a nivel europeo. Espero que esto sirva de concienciación antes de irnos de vacaciones, antes de irnos a descansar a la playa, saber que en España hay 12,5 millones de personas en riesgo de exclusión social y en Europa 94,6 millones. Nos vemos a la vuelta de vacaciones, esperemos que volvamos todos sanos y salvos y simplemente pedir a todos los que nos ven y nos oyen que disfruten durante estas vacaciones. Mucho se habla de la eurozona y de la debilidad de la eurozona, etcétera, y poco se dice sobre el absoluto desastre de los planes de estímulo keynesianos que se llevan aplicando uno detrás de otro en la eurozona y en la Unión Europea sin parar. No nos olvidemos del Plan de Crecimiento y Empleo de 2009, del Plan Juncker, ahora de los fondos Next Generation. La Unión Europea presenta constantemente unos mensajes de estímulo económico, de planes de crecimiento que luego no generan ningún crecimiento. En este gráfico cortesía de Bloomberg podéis ver lo que es la evidencia del estancamiento de la Unión Europea. Pero atención, es que los mayores beneficiarios de los fondos Next Generation
Generation, Italia y España, azul y rojo, lo que nos muestran es exactamente esa tremenda y horrorosa situación que se genera cuando se ponen una serie de planes de mal llamado estímulo que se supone que van a apoyar el crecimiento, pero ahí lo tenéis. O sea, es que España es la segunda en azul, España muy por debajo de la Unión Europea, a pesar del plan de crecimiento y empleo de 2009, a pesar del plan Juncker y por supuesto de ser la mayor beneficiaria del plan de los fondos Next Generation. Lo mismo con Italia y la Unión Europea en general, estancamiento. ¿Y por qué viene esto? Vamos al siguiente gráfico que nos lo puede explicar también con detalle. Veréis, mirad, los países del este de Europa, los que han abandonado el socialismo, los que tienen una libertad económica mayor, son los que están empujando el crecimiento en Europa. El crecimiento per cápita es mucho mayor y nos van ganando a los españoles, mientras el gobierno te dice que la economía va como un tiro, etcétera, nos van ganando en PIB per cápita, y ya no os quiero decir en PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque la Unión Europea se ha convertido en una zona de mínimo común denominador que no funciona. Vamos al siguiente gráfico que nos también implica varios elementos esenciales. Vamos a ver, el PIB per cápita, os lo acabo de comentar. Bueno, pues si veis el crecimiento del Producto Interior Bruto per cápita resulta, ya os lo llevamos diciendo mucho en este programa, la economía española no va como un cohete. Ahí lo tenéis, el crecimiento del PIB per cápita es tan pobre, y claro, es muy fácil disfrazar el Producto Interior Bruto con inmigración y con aumento del gasto público, más de 80.000 millones de aumento del techo de gasto público desde el año 2018, pero la realidad es que el PIB per cápita, ahí lo veis, no solamente está por debajo de la media de la eurozona y de la Unión Europea, sino que es que está por debajo de lo que sería lo lógico, el crecimiento en una economía supuestamente que recibe el impulso de los fondos Next Generation, el impulso fiscal keynesiano de mayor gasto público y el récord de turismo. Fijaos de lo que estamos hablando de cómo generar estancamiento en medio de los estímulos. Es brutal. Si veis el resto de los países, lo que veis es que hay un crecimiento de las economías que están funcionando bien, mucho más robusto, muchísimo más robusto. Ni miremos, por ejemplo, crecimiento de PIB per cápita de Estados Unidos o de países como los de, como China o como India, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de estancamiento absoluto. Estos son datos cortesía de la OCDE. Vamos al siguiente gráfico que a mí me parece también esencial para entender esto del fracaso absoluto de los estímulos en la Unión Europea. Por Dios de mi vida, este gráfico cortesía de Ned Davis Research lo que nos muestra es ese horroroso nivel de crecimiento económico que viene, vuelvo a repetir, tras estímulo monetario, estímulo fiscal, estímulo en cuanto a los fondos Next Generation, pero por Dios de mi vida, esto es el fracaso absoluto del keynesianismo. Vamos al siguiente gráfico, porque yo creo que es importante también entender por qué los inversores que se pasan todo el día escuchando que la Unión Europea, las empresas europeas, las bolsas europeas son más baratas, fracasa, porque hay que tener cuidado con diferenciar entre lo que es valor y trampa de valor. Aquí tenéis el ejemplo, el S&P 500, el Nasdaq comparado con la bolsa europea. La bolsa europea en rojo, un desastre absoluto, vuelvo a repetir. Lo único que está reflejando es la destrucción del poder adquisitivo del euro. Pero es que el S&P 500 y el Nasdaq lo hacen muchísimo mejor. Pero es que lo hacen muchísimo mejor cuando baja la bolsa, cuando sube la bolsa, etcétera, a largo plazo. Es importante tener en cuenta esto, la diferencia entre valor y trampa de valor. Si hay una conclusión que sacar de todo esto, es la siguiente. Los estímulos keynesianos no funcionan nunca. Más gasto político, más gasto público, más endeudamiento, empeorar todavía más el crecimiento de la productividad.
generar una transferencia de riqueza brutal de los ahorradores, las clases medias y las pymes hacia los gobiernos. Es decir, es la economía al revés. En vez de tener unos gobiernos que administran recursos escasos, tenemos unos gobiernos que absorben la riqueza que crea el sector privado y que además lo que hacen es disfrazar el Producto Interior Bruto con mayor gasto público, pero es que el Producto Interior Bruto es muy fácil de dopar con deuda y gasto público, pero luego vienen las consecuencias. Y la consecuencia es el estancamiento secular. Efectivamente, los estímulos keynesianos no funcionan. Para empezar, porque no tienen nada que ver con lo que decía el señor Lord Maynard Keynes, que lo que decía es que había que invertir en proyectos con rentabilidad económica real, y lo que se está invirtiendo es en gasto político y gasto corriente, que lo que genera es rentabilidad negativa económica real y por lo tanto nos empobrece a todos. Seguid defendiendo la libertad.